Usted trajo su Biblia, o si no, encienda su Biblia o donde tenga la Biblia y vamos a hacer esta declaración juntos. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Den un aplauso a la palabra de Dios. Quiero que vaya al libro de Josué, capítulo número 6 y versículo número 2. Y me preste su atención. Josué capítulo 6, verso 2. Ahí deténgase antes de que leamos la palabra. En un momento la vamos a leer. La semana pasada nosotros iniciamos una serie que se llama Identificados en Cristo. Oración, victoria y transformación del alma. Una de las cosas que vamos a tratar en esta serie son asuntos que tienen que ver con nuestra alma. Por eso la serie se llama Oración, victoria y transformación del alma. Y una de las cosas que comenzamos a conversar la semana pasada es acerca de la oración. Y hablamos sobre la oración y establecimos que en esta serie nosotros vamos a profundizar en el tema de la oración y no vamos a ver la oración solamente, iglesia amada, como un pliego de peticiones que se hacen. No es que eso no sea oración, es que vamos a trascender y a profundizar en el tema y vamos a aprender que la oración no solamente es presentar peticiones delante del Padre o interceder a favor de alguien. Y una de las cosas que establecimos el domingo pasado es que la oración es un órgano del Espíritu. La oración es un órgano del Espíritu. Así como la adoración es un órgano del Espíritu, la oración es un órgano del Espíritu que se nos fue impartido y activado el día en que nacimos de nuevo. Pero la oración como órgano del Espíritu no se limita única y exclusivamente a pedir o a interceder. La oración es un órgano de identificación. Y yo les decía que la oración es como ¿una qué? Lupa. ¿Qué hace una lupa? Una lupa no es que cambie la composición de un objeto, pero la lupa me permite utilizarla para poder ver con mayor precisión, con mayor claridad y tener más información acerca de algo. La lupa del Espíritu es la oración. La oración sirve como un órgano de identificación. La oración se convierte en el GPS espiritual por medio del cual el Padre equipa a sus hijos. Es como un radar que nos permite identificar peligro, que nos guía y que nos sirve para poder
navegar en el Espíritu. Y cuando yo digo navegar, la oración lo que hace en el creyente es que le permite que su sistema operativo para navegar en esta vida gobernado por el Espíritu funcione. Y nosotros hablábamos la semana pasada de que la oración personal, íntima, ese ejercicio de tener intimidad, comunión con el Espíritu, no puede ser sustituido por nada. Por ejemplo, a veces la iglesia erróneamente ha sustituido la oración por el pastoreo y la administración. Y no estoy diciendo que usted no necesite ser pastoreado ni ministrado. No estoy diciendo que la palabra de ciencia o la palabra de conocimiento que Dios le da a un ministro o a un consejero que ministra o aconseje no funcione. No. Lo que pasa es que hay cosas en las cuales yo no puedo depender del GPS, del radar o de la lupa de otro. Hay cosas que solo pueden ser tratadas con Dios y conmigo, para que Él traiga iluminación y entendimiento para que yo pueda ser guiado. Y aquí quiero decirle algo, y présteme su atención. El mayor obstáculo, lo vuelvo a decir, el mayor obstáculo para el cumplimiento del propósito de Dios. Y por favor, hermano, aquí la cosa se puso difícil. Porque estar en Dios no es cumplir mi propósito. Nosotros estamos en esta tierra, en este mundo, para cumplir el propósito de Dios, no el mío. Entonces, el mayor obstáculo para el cumplimiento del propósito de Dios no está afuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Por eso la oración debe ser utilizada para identificar todo aquello que aún gobierna nuestra alma y traerlo al gobierno del Espíritu de Dios. Por eso la oración es un órgano de identificación. Porque el orar me permite identificar en mí aquello que aborta el propósito de Dios. Entonces, hermano, el mayor obstáculo para cumplir el propósito de Dios no está afuera de nosotros, está dentro de nosotros. Y esta mañana vamos a hablar de una de las primeras cosas que hay que identificar por medio de la oración. Y este ejercicio no es atribuible a otra persona. El ejercicio de orar para identificar en mí lo que necesita ser transformado no es atribuible a otra persona, no es delegable a otra persona, es algo que tengo que hacer yo. ¿Qué es lo que vamos a identificar esta mañana? A través de la oración. Algo que se llama el doble ánimo. ¿Qué vamos a identificar? Dice la palabra en Josué 6:2. No vaya a pensar que ese es el único verso que vamos a leer esta mañana, pero quiero traerlo al evento que ese capítulo describe. Mas Jehová dijo a Josué, estoy en Josué 6:2. Mas Jehová dijo a Josué,
mira que yo te he entregado en tus manos, ¿a quién? A Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Présteme su atención para venir al evento. Josué tomó la responsabilidad por delegación de parte de Dios de liderar al pueblo de Israel para entrar y conquistar la tierra prometida. La tierra que manaba leche y miel, que tenía valles, arroyos, vegas, montañas. La tierra prometida es figura de Cristo. Entonces Josué era el que iba a liderar el entrar a la tierra prometida y poseerla. Pero para poder poseer la tierra prometida, había que conquistarla para poder disfrutar de la tierra prometida. Vuelvo a decir acá, para disfrutar de la tierra prometida, que es una figura de Cristo, había que conquistar. ¿Qué había que conquistar? A los pueblos que habitaban ahí. Y cada uno de esos pueblos representan un área del alma. ¿Un área del qué? Del alma, que necesita ser conquistada para que yo pueda disfrutar de la tierra. Porque lo acabo de decir, el mayor obstáculo para el cumplimiento del propósito de Dios no está afuera, está dentro de mí. Por eso la oración se vuelve una herramienta de identificación para que yo pueda saber que tengo que someter a Dios. Entonces, iglesia amada, uno de los asuntos importantes de la oración es poder identificar. La oración es un órgano de identificación. Y en oración tenemos que identificar, por favor, hermano amado, porque eso es personal. Tenemos que identificar si nosotros estamos o adolecemos o estamos enfermos de algo que se llama doble ánimo. ¿Qué es el doble ánimo? El doble ánimo es una condición espiritual en el que una persona está dividida interiormente, sin firmeza en su fe, sin compromiso total con Dios, y lo que produce inconstancia en su vida. Voy de nuevo. ¿Qué es doble ánimo? Eso es lo que hay que identificar hoy. El doble ánimo es una condición espiritual en la que una persona está dividida interiormente, sin firmeza en su fe ni compromiso total con Dios, lo que produce inconstancia en su vida. Se caracteriza el doble ánimo por la falta de una fe sólida, por tener una voluntad dividida, por inestabilidad moral y espiritual y por una comunión débil con el Señor. Eso es el doble ánimo. Es una condición en la cual la persona, el ser humano, está dividido interiormente y eso lo hace ser inconstante, inconsistente. Ahora, pastor, usted acaba de leer la historia de Jericó. ¿Qué tiene que ver eso con lo que va a enseñar? Ya vamos a llegar. En algún lugar vamos a aterrizar ahí.
Ahora quiero que tome la bendita palabra de Dios y vaya conmigo a la palabra en Santiago capítulo número 8. Santiago capítulo número 1. Santiago capítulo número 1, verso 8. ¿Cuántos amenes tengo en Santiago? Dice Santiago 1:8. El hombre ¿de qué? ¿Estoy en Santiago 1:8, hermanos? ¿Qué dice? ¿El hombre de qué? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago inicia la carta diciendo: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Fíjese que la versión Nueva Traducción Viviente dice: el hombre de lealtad dividida. La versión Dios habla hoy dice: porque hoy piensan una cosa y mañana otra. La traducción del lenguaje actual dice: la gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones. Y la Nueva Versión Internacional dice: indeciso. La Reina Valera dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago capítulo número 4, por favor. Santiago capítulo número 4. Verso 8, por favor. Cuando usted ya esté en Santiago capítulo 4, verso 8, me dice amén para que yo esté. ¿Cuántos amenes tengo en Santiago 4:8? Vaya. Ahora presta atención a cómo dice la palabra. Acercaos a Dios. ¿Y qué pasará? Y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y aquí viene lo que nos interesa. Y a vosotros los de qué? Los de doble ánimo, ¿qué les pide? Purificad vuestros corazones. Aquí está hablando doble ánimo, nuevamente habla de lealtad dividida. Solo que la Dios habla hoy dice: ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. La traducción del lenguaje actual dice: los que quieren amar a Dios pero también quieren pecar, deben tomar una decisión, o Dios o el mundo de pecado. Y la Nueva Versión Internacional dice: ustedes los indecisos. Santiago en el capítulo 1 y verso 8 habla de doble ánimo. Y en el capítulo 4 y verso 8 vuelve a hablar de doble ánimo. Ahora, la pregunta: ¿por qué está hablando en dos partes de doble ánimo? La carta estaba dirigida a los hermanos. ¿A quiénes estaba dirigida la carta? A los hermanos. Santiago le escribió la carta ¿a quiénes? A los hermanos, a los que se congregaban, a los que habían aceptado el Señor. A los hermanos les escribe la carta. La carta no está dirigida para gente que no conoce al Señor. La carta está escrita y les dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Solo que cuando Pablo en el capítulo 1 verso 8 habla de doble ánimo, la palabra ánimo se refiere a pensamiento. Lo que Pablo diría, si yo leyera así, diría: el hombre de doble pensamiento es inconstante en todos sus caminos. Y aquí hay que ver algo. La persona que tiene
dos pensamientos. El hombre de doble pensamiento, ¿quién es? Es la persona que, por ejemplo, se levanta en la mañana con un pensamiento. Se levanta con una determinación. Hoy voy a hacer esto. Hoy voy a ocuparme de esto. Hoy voy a actuar en esto. Pero se levantó con una determinación, pero a lo largo del día no puede permanecer en el pensamiento y en la decisión que tomó. Porque a las 10 de la mañana ya cambió. A las 2 de la tarde ya ni se acuerda con qué pensamiento se levantó. Es decir, su pensamiento se bifurca, cambia. Es aquella persona que recibe una palabra de parte de Dios y se levanta con mucha claridad espiritual. Sin embargo, a mediodía ya ni recuerda. Es decir, es alguien inestable. Y la persona que fácilmente cambia de pensamientos es inconstante en todos sus caminos. Se da cuenta que muchas veces no es el diablo el que se levanta contra nosotros. Se da cuenta que no es que Dios me haya abandonado. Claro, es más fácil echarle la culpa al diablo o decir que Dios me abandonó y no asumir la responsabilidad que mi estado actual de inconstancia en todos mis caminos no es ni culpa del diablo ni que Dios me haya levantado. Es una soberana responsabilidad personal. Por supuesto que cuando le echo la culpa al diablo, estoy evadiendo la responsabilidad porque me estoy poniendo en condición de víctima. Pobrecito de mí. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y usted y yo sabemos que la falta de constancia, de disciplina, de ejercer el fruto de la fidelidad de Gálatas 5, 22 y 23. Porque ya estudiamos el fruto de la fidelidad, ¿va? Porque el fruto ahí no es fe, no, el fruto ahí es fidelidad. Entonces la falta de fidelidad, de constancia en algo, nos lleva a estar estancados o a estar retrocediendo. El hombre de doble pensamiento, el que tiene un pensamiento ahorita pero luego cambia. Y a veces cambiamos por cosas que no sabemos valorar o enfrentar. Ahora, Santiago 1:8 es pensamiento. Pero resulta que en Santiago 4:8 la palabra doble ánimo ya no es pensamiento. En Santiago 4:8, el hombre de doble ánimo no es simplemente el que tiene dos o un doble pensamiento, sino que ahí la palabra es dipsucos, y esto alude a doble alma. Es decir, en Santiago ya no es solamente tener un pensamiento variable, sino a tener pensamientos variables, emociones volátiles y débil voluntad. Porque aquí ya no es el de dos pensamientos, sino aquí es el que tiene dos almas. Doble ánimo, dos almas. En Santiago capítulo número 4, verso 8. Ahora, con todo respeto lo voy a decir.
dos almas. Mire, si tener una ya es un problema, tener dos, es que por eso el evangelio no salva almas. Voy a ir a salvar almas. No, hermano, el alma no se salva, el alma hay que matarla, hay que someterla a la autoridad del Espíritu. ¿Sabe cómo es tener dos almas? Es como tener un carro con dos timones, y cada timón tiene un juego de llantas. Imagínese intentar manejar un vehículo, un carro con los dos timones activos. ¿Qué pasará? A donde vayas a ir a topar. Por eso, hermanos, si tener un alma ya es un problema, porque a veces cómo nos cuesta sujetar el alma. Pero el doble ánimo no solamente tener doble pensamiento, como dice Santiago 1:8. El problema en Santiago 4:8 es que yo tengo dos almas. Es que tengo pensamientos que se van, no tienen gobierno, emociones descontroladas y una voluntad débil. El de doble alma es aquel que cualquier cosa lo hace cambiar, que cualquier cosa lo saca de centro, que cualquier cosa lo desvía, que cualquier cosa lo desinfla, que cualquier cosa lo destruye. Tiene pensamientos sin gobierno, emociones volátiles y voluntad débil. Entonces, hermanos amados, yo fui a la gloriosa y tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, con capucha y sin capucha, seguimos en la lucha. Mientras haya hambre, habrá guerra. Vivos en los... Y fui y me gradué como psicólogo. Y ahí veíamos las categorías patológicas de la conducta. Y cuando encontrábamos una persona con doble ánimo, con doble pensamiento y con doble alma, ¿sabe cómo la clasificábamos? Bipolares, le decíamos. El DSM-5, que es el libro que categoriza la patología de la conducta, cuando usted mete todas estas características de doble pensamiento, de emociones volátiles y de una voluntad débil, la ciencia lo clasifica como bipolares. Bipolares. Entonces, hermanos amados, el hombre que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre que es de doble ánimo es una persona que tiene pensamientos que cambian, emociones volátiles y una voluntad débil. Cambia de pacto cuando le conviene, no entiende las verdades eternas, cambia permanentemente y nunca termina lo que inicia. No se posiciona en la fe y siempre es ambiguo. Se acomoda a toda ocasión según sea el caso. Ahora, yo le acabo de decir a usted que la categoría patológica se llama bipolaridad. Y no lo digo desde una plataforma de querer descalificar a nadie. Simple y sencillamente lo que sí quiero decir es que cuando somos de doble ánimo, por eso hay inconstancia en nuestros caminos, porque nunca logramos llegar a ningún lado ni avanzar. Ahora, ¿por qué el alma es importante a la hora de orar? Hermanos benditos, nosotros, cada uno de los que estamos acá, podemos saber en este instante cuánto hay en nuestra vida de doble ánimo. Por favor,
Lo que estoy diciendo lo digo con todo respeto. Nosotros, hermanos amados, somos los únicos que podemos darnos cuenta y tener conciencia si estamos o somos de doble ánimo. ¿Por medio de qué? Por medio de la oración. Ahora, hermanos amados, ¿dónde se vive el doble ánimo? En la vida diaria. Allá afuera se vive el doble ánimo. Hermanos, imagínese usted, hermano, que vamos a hacer un, ¿cómo se llama? Experimento social, le dicen ahora. ¿Qué pasaría si nosotros ponemos una cámara oculta? Le instalamos a usted y a mí y a usted, para que no sienta que yo me estoy saliendo de la onda. Le instalamos una cámara oculta que lo siga a todos lados donde usted está todo el día, durante 24 horas. Y el día domingo próximo presentamos aquí el video de las 24 horas que lo siguió a usted. El dron lo siguió a todos lados. Lo que voy a decir lo digo por mí. Digo yo, ¿estaría yo dispuesto a que los hermanos vean lo que la cámara va a traer? ¿Será que el archivo del video que van a proyectar en la iglesia de mis 24 horas, qué va a mostrar? ¿Coherencia o inconsistencia? ¿Ánimo resuelto o doble ánimo? Que se den cuenta cómo le respondo yo a mi esposa Olivia. Que se den cuenta cómo interactúo yo con mis hijos. Cómo reacciono yo cuando voy en la cola y no me dan la vía. La cámara está grabando que la camioneta Transuama se quedó enfrente de mí. Y yo desesperado comencé a hacer ¡pip! ¿Será que alguno va a decir, yo soy voluntario, pastor? Póngame la cámara a mí, en ese instrumento social, en ese... ¿Cómo sería, hermano? La pregunta es, ¿nos verían firme todo el tiempo? ¿Nos verían confirmados en la verdad de Dios o nos verían ambiguos? ¿Será que alguno de nosotros resistiría que se proyecte ese video? ¿Acaso, hermanos, sostendríamos nuestra vida en el Señor, en lo que decimos y en lo que hacemos? ¿Sabe que eso no tiene que ver con doctrina? Eso tiene que ver con la realidad que vivimos todos los días. ¿Sabe qué es el ánimo de la gente? Lo voy a sacar acá. El ánimo de la gente, el ánimo de las personas es el ¿qué? Del alma. Dime cómo está tu ánimo y te diré cómo está tu alma. El ánimo es el DPI del alma. Dime qué ánimo tienes y te diré qué alma tienes. Porque el alma se relaciona en cómo mimamos o incomodamos a nuestro sistema de emociones. A mí me encanta leer. A mí me encanta leer. Me fascina leer. Y yo una vez leí esta frase, mire. Es una frase gruesa, a mí me pegó, porque dice así: la grandeza de un hombre
se determina por aquello que lo desanima. La grandeza de un hombre se determina por aquello que lo desanima. Si lo que lo desanima es demasiado pequeño, así de proporcional es la grandeza de un hombre o de una mujer. La verdadera grandeza de un hombre se mide no por su riqueza. La verdadera grandeza de un hombre no se mide por su estatus social, sino por su capacidad de sufrir y de mantener la esperanza en medio de la adversidad, de encontrar sentido en la desesperación y de luchar por la redención en su más profundo abismo existencial. La grandeza de un hombre se mide por aquello que lo desanima. Hermanos benditos y amados, el alma es el DPI el ánimo es el DPI del alma. Identifica cómo está mi ánimo, así está mi alma. Si yo tengo un doble ánimo, tengo una doble alma, tengo dobles pensamientos. Ahora, a los tesalonicenses les pasó algo. A los tesalonicenses les predicaron el evangelio y les anunciaron la pronta venida del Señor Jesucristo. Y los tesalonicenses comprendieron con doble ánimo esa verdad, porque decidieron dejar de trabajar porque el Señor ya venía. Entonces vino Pablo y les tuvo que escribir una carta y les dijo: el que no trabaje, que no coma. ¿Por qué pasa eso? Hermanos benditos, miren, las personas entendemos conforme al ánimo y al alma que tenemos. Por eso, hermano amado, mire, a veces una predicación, 2 personas, 3 personas, 10 personas lo entienden de forma diferente. Hay una predicación que la persona que no tiene doble ánimo lo recibe, lo introduce a su sistema y produce un cambio de transformación en su vida. Pero hay palabras, hay predicaciones, hay enseñanzas que lo recibimos y lo cuestionamos. Y cuando digo cuestionarlo, no es que usted no tenga la capacidad de tener pensamiento crítico. Lo que estoy diciendo, hermano amado, es que las personas entendemos conforme al alma y al ánimo que tenemos. Por eso una palabra muchas veces nos incomoda y nos ofende. Y pensamos que eso se dijo porque el pastor me tiró una pedrada desde el púlpito. Eso lo digo por mí, porque como yo le caigo mal, porque como sabe cosas de mí, por eso lo dijo. No, hermano. Porque el alma que no tiene doble ánimo recibe una verdad del Espíritu y la incorpora. Pero la verdad de doble ánimo, hermano amado, no la acepta. Por eso, hermanos, no hay mensajes que sean livianos o pesados. Más bien hay estómagos y cabezas enfermas. Entonces, hermanos amados, el ánimo es importante. El ánimo es importante. Ahora, ¿se recuerda que hablamos de Jericó? Josué 6:2. Viene el Señor y le dice a Moisés, le dice a Josué, perdón: he entregado a Jericó en tus manos. He entregado a Jericó en tus manos. Por favor, iglesia, venga conmigo acá, mire. Josué recibió la orden: tú guiarás a este pueblo, atravesarás el Jordán. Eso está en Josué capítulo 1. Tú, Josué, atravesarás el Jordán y repartirás la tierra. Josué estaba liderando la entrada a la tierra prometida. La tierra prometida es una figura de Cristo, de la vida en Cristo. Mi tierra prometida es Cristo. Mi tierra prometida, ¿quién es? Cristo. Entonces Josué tenía que liderar el ingreso a la tierra prometida.
Pero para disfrutar de la tierra tenían que conquistar. Y una de las primeras ciudades que tuvieron que conquistar, ¿cuál era? Jericó. Y dice Josué 1:9: el Señor ha entregado Jericó en tus manos, a sus reyes y a sus hombres de guerra. Ya lo entregó. Ahora, ¿usted se ha preocupado alguna vez de saber cuál es la etimología de la palabra Jericó? Si no lo sabe, ahora se lo cuento. Porque tiene que ver con lo de bipolar. ¿Sabe qué significa Jericó? Luna. Y nosotros a los bipolares no le decimos bipolares. ¿Qué les decimos? Lunáticos. Lunáticos. Y de hecho, Jesús en el Evangelio dice que liberó a los lunáticos, a un lunático. Ahora, hermano, luna significa, Jericó significa luna. Es decir, hermano, cuando uno habla de la luna y de los lunáticos, lo que se está haciendo, como en la antigüedad, es atribuir el poder de influencia de la luna sobre los estados de ánimo de la gente. Por eso a veces nosotros en la casa, o a veces no en la casa, hay alguien que ese día llegó enojado, o el otro día llegó contento, o el otro día llegó triste. Y a veces cuando el supervisor de la empresa donde yo trabajo llega enojado, le decimos a los compañeros: vino en su luna. ¿Verdad que sí? Ay, no sea así de malo, no le diga así a su jefe. O hay alguien que anda en un estado de ánimo raro, distinto, volátil, y uno le dice: saber en qué luna anda hoy, dice uno. Y lunático. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque a veces nosotros en nuestra vida de fe parece que la luna tiene influencia. No el Espíritu Santo, la luna. Porque a veces andamos en nuestro cuarto creciente, hermano. Ese día que andamos en nuestra vida espiritual, en nuestro cuarto creciente, hermano, somos conquistadores, avanzamos, nada nos detiene, vamos para adelante, somos más que vencedores, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la otra semana, hermano, venimos en nuestro cuarto menguante. Y ese día la mosca que me estaba molestando en la iglesia me desanimó. La hermana de la alabanza no cantó la que yo quería. El pastor no me saludó. La hermana, cuando yo le iba a saludar, se dio la vuelta y me dio la espalda. El semáforo de la esquina de la iglesia cambia muy rápido, por eso no voy. Entonces, cuando a alguien se le dice lunático, es porque está reconociendo que la influencia de la luna tiene poder sobre el estado de ánimo de la gente. El problema, hermano, es que usted y yo no podemos estar dependiendo de la luna. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus. ¿De dónde viene la inconstancia? Del doble ánimo. ¿A dónde nos está llevando esto? A que el alma tiene que ser gobernada por el Espíritu. El apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses y les dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo.
tenemos que ser unánimes. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y cuando hay inconstancia en todos mis caminos, no es que Dios me haya abandonado, no es que Dios no bendiga, no es que tenga que traer un pacto de fe al altar para que Dios haga que mi plan funcione. No es que el diablo se levantó contra mí, hermano. A veces el diablo no necesita hacer nada contra nosotros, porque ya sabe que nuestro doble ánimo se encarga de lo que él puede hacer en nuestra vida. Claro, hermano amado, que es más fácil echarle la culpa al diablo o decir que Dios me abandonó. Pero cuando hay inconstancia, producto del doble ánimo, del doble pensamiento, de un alma dividida, nunca va a haber resultado. Ni en la vida, ni en el matrimonio, ni en la familia, ni en las finanzas, ni en la profesión, ni en el oficio, ni en la empresa, ni en el negocio, ni en nada. No es que el diablo se haya levantado contra nosotros, es que basta nuestro doble ánimo para hacer nuestra vida una desgracia. Pensé que alguien iba a decir amén. Es decir, necesitamos, hermanos amados, identificar. Para disfrutar de la tierra prometida, había que conquistar el doble ánimo. Por eso, hermano, hay cosas que solo en la intimidad con Dios podemos saber. Señor, revélate a mí. Muéstrame si yo tengo doble ánimo. Yo necesito identificar si tengo el doble ánimo. El ánimo, hermano, es importante. Entonces, ¿sabe cuál es el gran problema? Que el doble ánimo no solamente me lleva a ser inconstante. Y la inconstancia es improductiva. No me lleva a nada. El problema de tener un doble ánimo es que además de eso perpetúa en nosotros una enfermedad que el pueblo de Israel tenía. Fíjese usted que cuando Moisés mandó a explorar la tierra prometida, seleccionó a un grupo de espías. Dentro de esos, ¿quiénes iban? Iba Josué, iba Caleb. ¿Sí? Ahora, cuando regresaron y dijeron su reporte, Josué y Caleb no, los otros sí. Los otros dieron un reporte. En esa tierra hay gigantes. Attention please, okay? Very good. Okay? ¿Los otros qué dijeron? Nosotros, delante de ellos, somos como langostas. Pregunta de examen bíblico. ¿Quién les dijo a ellos que eran langostas? ¿Quiénes dijeron que eran langostas? ¿Sabe que el doble ánimo nos lleva a tener mentalidad de langosta? No, yo no puedo. Nunca voy a poder. Nunca he podido, nunca puedo y nunca voy a poder. Eso es demasiado para mí. Yo no puedo. Yo soy muy pequeño, insignificante. Dios a mí no me escucha. Yo soy hijo de sexta categoría de Dios. Porque el doble ánimo me lleva a tener pensamiento de langosta.
Nadie me dijo que yo era una langosta. El que cree que es una langosta soy yo. Pero ¿de dónde viene ese pensamiento? Primero de un doble pensamiento y después de un doble alma. Y eso me lleva a ser inconstante y a tener, por eso dice Pablo en Santiago 4:8 dice, purifiquen su corazón. ¿Purifiquen qué? ¿Purifiquen qué? Sobre toda cosa guardada, porque de Él. Entonces, las personas de doble ánimo no avanzan en el propósito porque aceptan un doble ánimo, porque tienen una mentalidad de langosta. Y por favor, hermano, yo tengo que decirle a usted algo esta mañana. Alguna vez yo he sido confrontado por tener un doble ánimo y muchas veces he tenido mentalidad de langosta. Ahora, ¿cómo supero Jericó? ¿Cómo supero la mentalidad de langosta? Mira, hermano, por favor, venga aquí porque si no me ha puesto si no me ha puesto atención los últimos minutos ahorita, porque aquí está la clave. Cuando Dios le mandó a Josué a conquistar Jericó, primero lo puso a dar 7 vueltas, a separarse de Jericó. Pero les dijo, yo les he entregado Jericó, a sus reyes y a sus hombres de guerra. Vayan y destruyanlo todo, acábenlo todo, desháganlo todo. Y a una sola voz, unánimes, al sonido de trompeta, subieron y conquistaron la ciudad y los muros cayeron. Y lo que tenían que hacer era destruirlo todo. Pero hubo uno que cometió el error de ¿qué? De no destruir lo que tenía que destruir. Y se quedó con ¿qué? Con un lingote de oro y con un manto babilónico. Y Dios les había dicho, destruyanlo todo, porque es anatema. Pero hubo uno que en forma secreta se quedó con un lingote de oro y se quedó con un manto babilónico callada la boca. El problema que ese secreto provocó que cuando fueron a conquistar y a seguir lo que venía, ¿qué pasó? Fracasaron. No pudieron avanzar y dijo, aquí algo está pasando. ¿Y qué fue lo que pasó? Descubrieron que había anatema en el campamento de Israel. Y fueron y encontraron el lingote de oro y encontraron el manto babilónico y dijeron, por eso, doble ánimo. Ahora, usted y yo vamos a decir, sí, pero yo no tengo lingote de oro. Sí, pero yo no tengo manto babilónico. Eso era una sombra, una figura, un ejemplo. Traigámoslo al presente. ¿Qué es un anatema que nos hace caer en doble ánimo? Son aquellas obras de la carne, aquella naturaleza adámica, aquella conducta anti Dios que nosotros voluntariamente, de forma consciente, guardamos, ocultamos en nuestro interior.
son aquellas cosas que nosotros conservamos y que nadie conoce, que nadie sabe, que nadie ha visto, pero que tú sí sabes que están ahí, que están ocultas, guardadas. Conductas de nuestra vieja naturaleza que nosotros todavía apapachamos, ocultamos, abrazamos, besamos, mimamos. Cosas de nuestra vida, hermano bendito, que ya debieron haber sido muertas, que como dice Pablo, juntamente con él estoy crucificado. Hay cosas que nosotros ya debimos haber traído a la cruz de Cristo, pero todavía todavía las disfrutamos, todavía nos gusta, todavía nos agrada, todavía tenemos ahí, hermano amado, guardadas en nuestro interior. Nadie sabe, nadie conoce, mas nosotros sí sabemos que son el lingote de oro. ¿Por qué el lingote de oro? ¿Por qué ese hombre se quedó con el lingote de oro? Porque no confió en la provisión de Dios, porque él dijo: no vaya a ser que no me den para comprar hamburguesas en la otra batalla, mejor llevo yo mi propio dinero, mejor yo conservo mi propio lingote de oro. ¿Por qué un manto babilónico? Mejor voy a ver qué me protege. No vaya a ser que me tenga que disfrazar de babilonio para poder escapar de alguna guerra. Me voy a proteger. Hermano amado, hay muchas conductas de nuestra vieja naturaleza, de nuestra naturaleza adámica caída: odio, rencor, amargura, tristeza, hermano, rabia. Hay muchas cosas que nosotros estamos conservando, hermano. Dolor por el padre que nos abandonó, ira por la etnia que nos tocó. Hermano, hay muchas cosas que están gobernando ahí, que están ahí metidas, pero que nosotros estamos guardando, ocultando, abrazando, metiendo bajo la alfombra. Hay cosas ahí que son anatema. Y eso nos hace ser de doble, inconstante en todos. Por eso dice: y vosotros los de doble ánimo, purifiquen su corazón. Hermanos, consagración no es lo mismo que purificación. Porque hay personas que podemos estar consagradas a Dios, pero no purificadas. Porque purificar es sacar todo lo que a Dios no le agrada. Ahora le tengo una noticia. Llegar a ese punto solo por medio de la oración. A mí me gusta mucho un verso bíblico. Si usted lo tiene ahí, búsquelo. Salmo 51, verso 6. Si alguien lo tiene, ¿qué dice, hermano? Salmo 51, 6, hermano Vinicio Matías, el poderoso hombre de San Vicente. He aquí tú amas. ¿Qué cosa? En lo íntimo. Hermano, ¿qué anatema tenemos nosotros? Y yo no lo estoy acusando. Pero mientras que no saquemos el lingote de oro y el manto babilónico, seguiremos siendo de doble ánimo, inconstante en todos nuestros caminos. Ahora, hermano, mire, yo quiero pedirle a usted que considere lo que le voy a decir. Necesitamos orar
para que el órgano de identificación nos lleve a identificar primero el doble ánimo y segundo a purificar nuestro corazón. Ahora, si usted llega a descubrir que usted es de doble ánimo, y cuando digo si usted llega a descubrir, si a usted el Señor le revela, si a usted el Señor le muestra que usted es de doble ánimo, comuníqueselo a quien se lo tenga que comunicar. ¿Y por qué, pastor? Porque una persona de doble ánimo es peligrosa. Fuerte, ¿va? Ahora, usted no es miembro de la policía espiritual de la iglesia, oye. Usted no es de la G2 espiritual. Los que somos ya viejitos sabemos qué es la G2. Usted no es de la judicial del Espíritu Santo, no. Sí, porque a veces nosotros sí queremos llevarnos la de pilas para identificar el doble ánimo en otros. Entonces, imagínense que el esposo va a llegar con la esposa. El pastor hoy lo que dijo es: vos sos de doble ánimo. Si usted va a llegar con alguien a decirle: usted tiene doble ánimo, ¿sabe qué va a pasar? Se va a enojar esa persona. Usted no está para acusar a nadie. Por eso dice la palabra de Dios: el que no ha caído, mire de no caer. Porque cuando usted va con el espíritu de judicial de la G2 espiritual, vos tenés doble ánimo, ni porque sea su esposo, ni porque sea su esposa, ni porque sean sus hijos, menos si es su papá. Porque esto solamente es por revelación. Entonces, si yo sé que alguien, yo digo: ese ser querido, ese ser amado es inconstante en todos sus caminos, de plano es porque tiene doble ánimo. ¿Cuál va a ser mi oración? Señor, te pido que abra los ojos de su entendimiento para que él pueda, ella pueda, esa persona pueda darse cuenta del doble ánimo y deje de ser inconstante en todos sus caminos. Mire lo que le estoy diciendo. No me vaya a salir después que usted fue con su vecino. Porque aquí le estoy diciendo, esto es personal. Entonces, hermanos benditos, identifiquemos el doble ánimo. Yo le quiero pedir al Señor: Señor, tú amas la verdad en lo íntimo. Tú amas la verdad en lo íntimo. Me has hecho entender sabiduría. Tú amas lo íntimo, tú amas la verdad en lo íntimo. Mi hermano, yo no vine esta mañana desde una plataforma de superioridad a señalar o acusar a nadie. Yo vine con una palabra, hermano, que traiga iluminación y entendimiento para que usted, guiado por el Espíritu Santo, en oración. Por eso le digo, la oración es más que un pliego de peticiones. La oración es más que un conjunto de intercesión. No quiere decir que no sirva, que no sea. Sí sirve. Oramos los unos por los otros. Que nuestras peticiones sean conocidas con súplicas, claro. Pero la oración también: Señor, ayúdame a identificar en mí. Porque nadie puede cambiar en uno aquello de lo cual está consciente.
si uno no está consciente, si uno no llega a exponerse delante de Dios y decirle: Señor, ¿qué anatema tengo que encontrar? Y por favor, yo no le estoy diciendo: usted tiene anatema. No, no, hermano. Cada quien sabe, cada quien conoce. Pero la oración es un órgano de identificación. La oración es la lupa con la cual usted va a ir a ver si usted está teniendo doble ánimo. Yo no se lo voy a decir, pero le pido a Dios que si hay, el Señor le muestre. ¿Sabe? El próximo domingo vamos a ver cómo la oración sirve para identificar la pobreza y la escasez. Hoy la oración es porque Dios nos lleve a identificar el doble ánimo. Iglesia, comienzo con lo que Pablo decía, con lo que Santiago decía. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Le pregunto, ¿le ha hablado el Señor esta mañana? A mí me empezó a hablar desde que comencé a estudiar lo que tenía que estudiar. Y dije: Señor, el primero que desea, que necesita identificar soy yo. Ahora, la oración es personal. Yo le pido que a usted el Señor le muestre lo que tenga que mostrarle. Vamos a orar y a terminar este tiempo. Si usted quiere, si así le parece, si así le gusta, ponerse en pie y vamos a orar.